Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Gloria Pinete. Recuerden, yo soy comunicóloga. Me fascina leer, pero más me encanta leerles a ustedes. Esa es una de mis pasiones, la lectura. Desde niña me ha encantado leer. Bueno, y ahora he leído muchos libros y eso me encanta. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse a mi canal, denle a la campanita para que les avise cuando suban los videos. La verdad que todos los libros que yo leo son de desarrollo humano, son para expandir la mente, expandir la conciencia, pero también para el autoconocimiento. Principalmente el autoconocimiento, cuando nosotros nos conocemos tenemos una mejor calidad de vida. Y ahorita estamos leyendo aquí Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Buenísimo, buenísimo. Recuerden que en Facebook estoy como Alic Bonils, con K. Ahí estoy leyendo Sentirse Bien. Y en mi página de Ser Humano, Ser con mayúscula, H mayúscula, humano, estoy leyendo Seguir sin ti, de Jorge Bucay y Silvia Salinas. Buenísimo también ese libro. Habla sobre la problemática de la pareja. Bueno, pues ahora sí, vamos a darle aquí a la lectura. Recuerden, a los que no les gusta leer, pues yo estoy aquí para leerles. Nada más espero que les guste escuchar. Ok. Capítulo 2. Una fórmula mágica para resolver situaciones de preocupación. ¿Quieren ustedes una receta rápida y probada para enfrentar las situaciones de la preocupación? Una técnica que se pueda utilizar desde ahora antes de continuar con esta lectura. Sí, por supuesto que sí. Ustedes también, me imagino, ¿verdad? Dice, en tal caso, déjenme que les hable del método elaborado por Willis H. Carrier, el brillante ingeniero que creó la industria del aire acondicionado y que está ahora al frente del mundialmente famoso Carrier Corporation de Siracusa, Nueva York. Es una de las mejores técnicas que conozco acerca del modo de resolver los problemas de la preocupación. Y la obtuve del propio señor Carrier, cuando almorzábamos juntos en el Club de Ingenieros de Nueva York. El señor Carrier me dijo, cuando era joven, trabajé en la Buffalo Ford Company en Buffalo, Nueva York. Se me asignó la tarea de instalar un mecanismo para limpiar el gas en una fábrica de la Pittsburgh Plate Glass Company en Crystal City, Missouri. Era una fábrica que costaba millones de dólares. La finalidad de esta instalación era eliminar las impurezas del gas en forma que éste pudiera arder sin daño para las máquinas. Este método de purificación del gas era nuevo, había sido probado solo una vez con anterioridad y en condiciones diferentes. En mi trabajo del Crystal City surgieron diferentes dificultades imprevistas. La instalación funcionó a su modo, pero no lo bastante bien para hacer frente a la garantía que se le había dado. Quedé abrumado por mi fracaso. Era casi como si alguien me hubiera dado un mazazo en la cabeza. Mi estómago y mi intestino comenzaron a causarme serias molestias. Durante algún tiempo estuve tan preocupado que no pude dormir. Finalmente el sentido común me recordó que la preocupación no me llevaba a ninguna parte. Por lo tanto, elaboré un modo de tratar mi problema sin preocuparme. Este modo funcionó a las mil maravillas. He estado utilizando esta técnica desde hace más de 30 años. Es sencilla y cualquiera puede utilizarla. Consiste en 3 pasos. Ahí les va. Paso 1. Analicé la situación valientemente y con honradez y me imaginé lo peor que pudiera sucederme como consecuencia de este fracaso. No iban a meterme en la cárcel ni a fusilarme, esto era indudable. Existía, es cierto, la posibilidad de que perdiera mi trabajo y también la de que mis patrones tuvieran que retirar la maquinaria y perder los $20,000 que habían invertido en la instalación. Paso número 2. Después de imaginarme lo peor que pudiera sucederme, me hice a ello y lo acepté. Si resultara necesario, me dije, este fracaso será un golpe para mi hoja de servicios y puede significar la pérdida de mi empleo, pero si así fuera, siempre podré encontrar otro trabajo. Las condiciones pueden ser aún peores, y en lo que se refiere a mis patrones, bien, tienen que comprender que estamos haciendo experimentos con un método nuevo de purificar el gas, y si este ensayo les cuesta $20,000, pueden soportarlo perfectamente. Pueden cargarlo a investigaciones porque se trata de un experimento. Después de descubrir lo peor que pudiera suceder, de hacerme a ello y aceptarlo, si resultara necesario,
ocurrió algo en extremo importante. Inmediatamente sentí alivio y una paz que no había experimentado desde hace días. Paso número 3. Desde entonces dediqué con calma mi tiempo y mi energía a tratar de mejorar lo peor que ya tenía mentalmente aceptado. Traté ahora de dar con el modo y los medios de reducir la pérdida de $20,000 que encarábamos. Hice varias pruebas y finalmente llegué a la conclusión de que si invertíamos otros $5,000 en equipo, nuestros problemas quedarían resueltos. Hicimos esto y en lugar de que la firma perdiera $20,000, ganamos $15,000. Probablemente nunca hubiera conseguido esto si hubiese continuado preocupándome, porque una de las peores características de la preocupación es que destruye nuestra capacidad de concentración. Chequen el dato, Destruye nuestra capacidad de concentración. Cuando nos preocupamos, nuestros espíritus andan por aquí y por allá, sin pararse en ninguna parte, en forma que perdemos toda facultad de decidirnos. En cambio, cuando nos obligamos a encarar lo peor y aceptarlo mentalmente, eliminamos todas esas imaginaciones y nos colocamos en condiciones de concentrarnos en nuestro problema. Este incidente que he relatado ocurrió hace muchos años. Lo expuesto funcionó tan bien que lo he estado utilizando desde entonces, y como resultado, mi vida ha estado casi completamente libre de preocupaciones. Ahora bien, ¿por qué la fórmula mágica de Willis H. Carrier es tan valiosa y tan práctica desde el punto de vista psicológico? Porque nos saca de las negras nubes en que andamos a tientas cuando la preocupación nos ciega. Hace que pisemos tierra firme. Sabemos dónde estamos, y si no pisamos tierra firme, ¿cómo es posible que podamos pensar con fundamento en nada? El profesor William James, el padre de la psicología aplicada, falleció en 1910, pero si viviera y oyera esta fórmula de encarar lo peor, la probaría con entusiasmo. ¿Que cómo lo sé? Porque dijo a sus propios alumnos: aceptad que haya sido así, aceptad que haya sido así, porque la aceptación de lo que ha sucedido es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier calamidad. La misma idea fue expresada por Lin Yutang en su muy leído libro La importancia de vivir. Este filósofo chino declaró: la verdadera paz de espíritu viene de la aceptación de lo peor. Psicológicamente creo que esto significa una liberación de energía. Así es, exactamente. Psicológicamente significa una nueva liberación de energía. Cuando aceptamos lo peor, ya no tenemos nada que perder, y esto significa automáticamente que tenemos todo que ganar. Willis H. Carrier manifestó: inmediatamente sentí un alivio y una paz que no había experimentado desde hace días. Desde entonces pude pensar. Es lógico, ¿no es así? Sin embargo, millones de personas han destrozado sus vidas en furiosos torbellinos porque se negaban a aceptar lo peor. Se negaban a mejorar a partir de aquí, se negaban a salvar lo que pudieran del naufragio. En lugar de intentar reconstruir su fortuna, se enzarzaban en una áspera y violenta lucha contra la experiencia y terminaban víctimas de ese rumiar ideas fijas que se llama melancolía. ¿Quieren ustedes ver cómo otra persona adoptó la forma mágica de Willis H. Carrier y la aplicó a sus propios problemas? Bien, aquí hay un ejemplo, el de un comerciante de combustible de Nueva York que era alumno de una de mis clases. Este alumno se expresó así: era víctima de un chantaje, no lo podía creer, no creía que fuera posible, salvo en las películas, pero era un chantaje. Lo que sucedió fue esto: la compañía petrolera a cuyo frente estaba poseía una serie de camiones de reparto y contaba con cierto número de choferes. En aquel tiempo, las regulaciones de la guerra estaban rigurosamente en vigor y se nos racionaba en cuanto al combustible que podríamos entregar a cada uno de nuestros clientes. Yo no lo sabía, pero al parecer algunos de nuestros choferes
habían estado entregando menos combustible del debido a nuestros clientes regulares y revendiendo después el excedente a sus propios clientes. La primera indicación que tuve de estas transacciones ilegítimas se produjo cuando un hombre que declaró ser inspector del gobierno vino a verme un día y me pidió dinero por su silencio. Había obtenido pruebas documentales de que nuestros choferes habían estado haciendo y amenazaba con entregar estas pruebas en la oficina del fiscal de distrito si yo no aceptaba sus exigencias. Sabía desde luego que no tenía motivos de preocuparme, personalmente por lo menos. No sabía también que la ley dice que una firma es responsable por los actos de sus empleados. Además sabía que si el asunto iba a los tribunales y se aireaba en los diarios, esta mala publicidad arruinaría mi negocio. Y yo estaba orgulloso de mi negocio. Había sido fundado por mi padre 24 años antes. Estaba tan preocupado que caí enfermo. No comí ni dormí en 3 días. Me paseaba de aquí para allí como un loco. ¿Pagaría el dinero? $5,000. O diría a aquel hombre que siguiera su camino e hiciese lo que le diera la gana. En cualquiera de los dos casos, el asunto terminaba en una pesadilla. En esta circunstancia sucedió que tomé el folleto sobre cómo liberarse de las preocupaciones que me habían dado en mi clase Carnegie de oratoria. Comencé a leerlo y llegué al relato de Willis H. Carrier. Encara lo peor, decía. Ante esto me pregunté, ¿qué es lo peor que puede sucederme si me niego a pagar a estos chantajistas? Entregan sus constancias y me niego a pagar y estos chantajistas entregan sus constancias al fiscal de distrito. La respuesta era la ruina de mi negocio. Tal era lo peor que podía sucederme. No podía ir a la cárcel. Todo lo que podía ocurrir era que la publicidad que diera al asunto me arruinara. Y entonces me dije, muy bien, mi negocio se ha ido al traste. Lo acepto mentalmente. ¿Y qué más? Bien, una vez arruinado, tendría probablemente que buscarme otro trabajo. No era la cosa tan mala. Sabía mucho sobre combustible. Había varias firmas que me emplearían muy a gusto. Comencé a sentirme mejor. Las sombras en que había vivido durante 3 días y 3 noches se disiparon un poco. Mis emociones remitieron y con asombro por mi parte fui capaz de pensar. Tenía la cabeza suficientemente despejada para abordar el paso. 3. Mejorar lo peor. Al pensar en las soluciones se me presentó un punto de vista completamente nuevo. Si yo contara todo lo sucedido al fiscal, éste podría encontrar alguna fórmula en la que yo no había caído. Sé que parece estúpido decir esto, pero no sé cómo no se me había ocurrido antes. Desde luego, yo no había meditado. Había estado solamente preocupándome. Inmediatamente decidí que lo primero que haría por la mañana sería ir a hablar con el fiscal. Después me metí en la cama y dormí como un lirón. ¿Cómo terminó la cosa? Bien. A la mañana siguiente mi abogado me dijo que fuera a ver al fiscal de distrito y le contara toda la verdad. Eso es lo que hice. Acabado mi relato, quedé atónito al oír del fiscal que aquella banda de chantajistas estaba operando desde hacía meses y que el hombre que actuaba como agente de gobierno era un granuja buscado por la policía. Qué alivio fue oír eso después de haberme atormentado durante 3 días y 3 noches preguntándome si debía entregar los $5,000 a un pillo profesional. Esta experiencia me enseñó una lección para siempre. Ahora siempre que me veo ante un serio problema que amenaza con preocuparme, le aplico lo que denomino la vieja fórmula de Willis H. Carrier. Si ustedes creen que Willis Carrier tuvo problemas, aún no ha oído nada. Les contaré la historia de Earl Pearl Honey Winchester. Se las voy a contar mañana. Aquí nos vamos a quedar para que no se les haga pesado. Mañana vamos a ver la historia de Earl P. Honey de Winchester, Massachusetts, tal como él se la contó el 17 de noviembre de 1948 en el Hotel Stellar de Boston. Pues aquí nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque está muy largo el capítulo y no los quiero aburrir. ¿Cuánto llevamos? A ver, no, sí lo alcanzo, fíjese que no está tan largo, ya lo chequé.
Ok, se los leo de una vez. Dice, allá por los años 20, me dijo, estaba tan preocupado que las úlceras empezaron a devorarme el estómago. Una noche tuve una hemorragia terrible. Me llevaron al hospital vinculado a la Facultad de Medicina de Northwestern University de Chicago. Perdí la mitad de mi peso. Estaba tan mal que me ordenaron que ni siquiera levantara la mano. 3 médicos, entre ellos un célebre especialista en úlceras, dijo que mi caso era incurable. Vivía a base de polvos antiácidos y una cucharada de leche con crema cada hora. Una enfermera me introducía un tubo de goma en el estómago todas las mañanas y todas las noches y me extraía el contenido. Así pasaron meses. Al fin me dije a mí mismo, oye, Earl Honey, si lo único que te espera es la muerte, será mejor que aproveches el poco tiempo que te queda. Siempre has querido viajar alrededor del mundo antes de morir. Si deseas hacerlo, tendrá que ser ahora. Cuando les dije a mis médicos que pensaba viajar alrededor del mundo y bombearme el estómago 2 veces por día, quedaron estupefactos. Imposible, jamás habían oído semejante cosa. Me advirtieron que si emprendía ese viaje me sepultarían en el mar. No, repliqué, he prometido a mis parientes que me enterrarán en la sepultura familiar de Broken Bow, Nebraska. Por tanto, llevaré el féretro conmigo. Compré un féretro, lo llevé a bordo y llegué a un arreglo con la compañía de navegación para que en caso de mi muerte pusieran mi cadáver en un compartimiento frigorífico y lo mantuvieran allí hasta que el barco regresara, y partí del viaje con el espíritu del viejo mar. Disfrutemos así cuanto antes podamos, que el polvo nos devore ruin, antes que el polvo en polvo nos volvamos, y sin vino ni amor, y también sin fin. ¡Guau! ¿Qué tal? No bien, me embarqué en el President Adams en Los Ángeles y zarpé hacia Oriente. Me sentí mejor. Poco a poco dejé los polvos antiácidos y el bombeo del estómago. Pronto empecé a comer toda clase de alimentos, inclusive mezclas extrañas que hubiesen podido matarme. A medida que avanzaban las semanas, hasta fumé largos cigarros y bebí licores. Me divertí más que nunca en años. Nos vimos en medio de monzones y tifones capaces de llevarme al féretro, aunque solo fuera de miedo, pero fue magnífica esa aventura. En el barco jugué, canté y me hice de nuevos amigos. No me acostaba hasta la madrugada. Cuando llegamos a China y la India comprendí que las zozobras que había padecido en casa a causa de los negocios eran un paraíso comparadas con la pobreza y la miseria del Oriente. Acabé con mis insensatas preocupaciones y me sentí muy bien. Cuando volví a Norteamérica había ganado 40 kilos de peso. Me había olvidado casi de que había tenido úlceras. Nunca en mi vida me sentí mejor. Me apresuré a revender el féretro al dueño de las pompas fúnebres y volví a ocuparme de mis negocios. Desde entonces no he estado enfermo ni un solo día. Earl Haney me dijo que ahora comprende que estaba aplicando los mismos principios que Willis H. Carrier para controlar la preocupación. Primero me pregunté qué es lo peor que me podría ocurrir. La respuesta fue la muerte. Segundo, me preparé para enfrentar la muerte. Debía hacerlo, no había elección. Los médicos decían que mi caso era fatal. Tercero, procuré mejorar la situación obteniendo de la vida los mayores goces posibles en el tiempo que me quedaba. Sí, continuó, si seguía preocupándome después de embarcarme, sin duda regresaría en el féretro. Pero me tranquilicé y olvidé mis preocupaciones, y esa serenidad me inyectó nuevas energías que me salvaron la vida. Por tanto, la regla número 2 es, si usted tiene un problema de preocupación, aplique la fórmula mágica de Willis H. Carrier, haciendo estas 3 cosas. 1. Pregúntese, ¿qué es lo peor que puede sucederme? 2. Prepárese a aceptarlo si ello es necesario. 3. Después, tranquilamente, proceda a mejorar lo peor. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Esa es mi costumbre. Fíjense que definitivamente esa es una excelente fórmula. Pero algo que me llamó mucho la atención, les digo que yo ya había leído el libro, pero algo que me llamó muchísimo la atención es que cuando nosotros estamos preocupados, el espíritu anda de aquí para allá sin descansar
y por lo tanto no nos podemos concentrar y no podemos resolver nada porque estamos angustiados, y como estamos angustiados nos empezamos a enfermar. Lo que pasó con este señor Early y con el señor anterior que no recuerdo cómo se llamaba, pero el caso es que de estas personas por lo menos 2 o 3 días se enfermaron con la preocupación, hasta que aplicaron la regla de qué es lo peor que puede pasar. Lo acepto y ahora empezar a ocuparme. ¿Qué tal? Muy interesante, ¿verdad? Les digo que como yo ya lo había leído, la verdad es que he aplicado muchísimas cosas y me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Yo espero que les ayude a ustedes también. Y ojo, si creen que a alguien le puede ayudar esta lectura, por favor, compártanla. Regálenme un like. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse a mi canal y píquenle a la campanita para que les lleguen los videos que voy subiendo todos los días. Bueno, pues muchísimas gracias. Que estén muy bien y nos vemos el día de mañana, primero Dios. Chao.